primero haré una breve introducción porque todas ellas responden a unos criterios generales como documentos, entonces servirá para ponernos en contexto y conocer qué tipo de información aportan las guías. Después veremos en detalle, y comentará Juan José Palencia, la guía de la baldosa cerámica, incluso hará un ejemplo de aplicación. Fue la primera de las guías, entenderéis porque todas más o menos guardan la misma sistemática y procedimiento de utilización. Esta será la que veremos de forma más extensa. Comentará también, para que tengáis una visión de todas ellas, la de pavimentos de hormigón, pavimentos continuos, e incluso la guía de la baldosa de terrazo. Y posteriormente terminaré yo en la mañana contando la guía de la piedra natural y una nueva guía que vamos a editar próximamente de pavimentos asfálticos. Vale, pues las guías de la calidad forman parte de una serie de documentos, guías de la calidad de productos. Hay otras guías que además de productos sirven a sistemas constructivos para, por ejemplo, la cimentación y demás, pero nos hemos centrado en estas de producto porque ya he hecho mención de ellas en algún momento de la mañana, porque ayudan a la especificación en el proyecto de cómo ha de verificarse después en obra la calidad de estos productos y no tener problemas con este tipo de revestimientos. En la mayor parte de ellos, como digo, son revestimientos lo que vamos a ver. Forman parte de un conjunto de documentos, no son unos documentos aislados que han surgido como champiñones, no. Esto está dentro de una sistemática de acciones para fomentar la calidad en la edificación. Más allá de guías, se disponen de otro tipo de documentos, herramientas informáticas, catálogos, procedimientos de inspección, etcétera, etcétera. Entonces tienen su antecedente. A final de la década de los años 90 empezaron a salir los primeros documentos dentro del Plan Nacional de Calidad de la Vivienda y la Edificación. Por eso en alguna de ellas todavía veis este logo con el símbolo este de las dos casitas. Lo que se ha hecho continuamente desde la Administración valenciana en temas de competencia en calidad en edificación es apoyar la redacción de estos documentos. En la Ley del 2004 de Ordenación y Fomento de la Calidad en Edificación hacía mención expresa a este tipo de documentos que fomentan la calidad en edificación. Posteriormente, en el año 2006, incluso antes de la aprobación del Código Técnico, empezaron a aprobarse en la Comunidad Valenciana documentos reconocidos por la Administración y son estas primeras guías que os vamos a mostrar. Posteriormente se aprobó el Código Técnico y, como sabéis, empezaron los primeros documentos reconocidos del Código, como es el Catálogo de Elementos Constructivos, etcétera. En realidad, las guías no tienen un carácter reglamentario, son instrumentos de apoyo al proceso constructivo que están basados en las mejores experiencias y conocimientos de los expertos y técnicos en la materia, y seguir esos procedimientos constructivos es de prever que traerán buenos resultados si los seguimos. Es una forma de recopilar, dijéramos, las buenas prácticas constructivas en un documento. El que fuera obligado el utilizarlo o no, nosotros los proyectistas ya podemos exigirlo en el proyecto. En el momento en que decimos que tales revestimientos se harán de acuerdo a lo que indica la guía de la baldosa cerámica, esa forma de puesta en obra ya es obligatoria, incluso la selección del producto, qué prestaciones como mínimo tendrán en obra. Bueno, pues la guía nos ayuda a seleccionar cada uno de esos productos, incluso los métodos de colocación, los métodos de control de calidad a realizar, de productos, de ejecución, de la obra terminada, etcétera. Como aquí señalo, pues facilitan el diseño, selección de productos, toma de decisiones para la redacción del proyecto, cómo se ha de ejecutar la puesta en obra. Aquí ha habido una evolución importante de las técnicas constructivas. Decimos guías de la baldosa cerámica, pero pensar la evolución que ha habido desde lo que todos sabemos que se hizo de alicatado de baños y cocinas, y ahora que seguimos llamándole baldosa cerámica, pero en algunos casos no se parecen demasiado. Se habla ya de sistemas cerámicos y sistemas de colocación.
en lo que ya no es un mortero convencional de cemento y arena para colocar, sino que son adhesivos específicos cerámicos y piezas especiales complementarias de juntas de dilatación, etcétera. Entonces, esa evolución se detectó y se vio conveniente para apoyar todas estas nuevas técnicas constructivas que hubiera documentos que reforzaran la buena selección y colocación de los sistemas. Como decía, son documentos técnicos, lo que vais a encontrar en ellos. Son las mejores experiencias y recomendaciones. Si pidierais opiniones a profesionales, y la guía nunca los va a sustituir, pero por lo menos en los casos más habituales, sabréis cuáles serían las recomendaciones que os daría un experto para elegir un tipo de baldosa cerámica, por ejemplo, y cuál sería el modo más adecuado dependiendo de vuestro soporte, si por ejemplo estáis haciendo una rehabilitación de un edificio. ¿A quién van dirigidos estos documentos? Pues sobre todo a proyectistas, para la fase de proyecto, pero también indico a direcciones facultativas. Si el proyecto está incompleto o indefinido, no hay inconveniente en consultar este tipo de guías para resolver en la obra, cuando se va a elegir el revestimiento, la baldosa y demás, que en qué condiciones tendría que exigírsela a ese producto. Va dirigido también a empresas constructoras, por lo que os decía de sistemas diferentes de colocación que son posibles. Incluso también ha servido para poner orden en todo el sector, implicando a los suministradores de productos, incluso a los propios usuarios, que cada vez, como sabéis, demandan más calidad en los acabados, en viviendas, por ejemplo, y no se conforman con cualquier tipo de colocación de los revestimientos. Las guías se han ido reconociendo por la Administración conforme han pasado los años, se han aceptado en el sector y se ha demostrado y se ha compartido el documento entre los diferentes agentes, se ha comprobado su validez y entonces la Administración ha ido reconociéndolas. Ahí tenéis el código de reconocimiento. Incluso la guía de la baldosa cerámica, que es la primera, ya va para 20 años que salió la primera edición, esta que ha salido ahora recientemente en Cebisama es la 7ª edición, pues se ha revisado en numerosas ocasiones y ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo. Estos 4 que tenéis aquí son documentos reconocidos ya. Como os decía, interesa la parte de especificación, como decía al principio de la mañana, para el proyecto, y la parte de control de calidad, si es que estamos ya en fase de obra, de acuerdo a los condicionantes que pone aquí de control de calidad, que incluso en algunos casos indica los autocontroles que puede hacer la empresa contratista y los que hace la propia dirección de la ejecución de la obra. Sí hemos aprovechado esta jornada, este curso, para daros a conocer una guía que próximamente pondremos a disposición. Es novedosa en cuanto a que trata la pavimentación asfáltica, enmarcando esta guía en el conjunto de la guía de series de calidad, por cuanto propone un procedimiento para el diseño, y aquí nos va a servir de apoyo de verdadero interés para los que no conocemos, como ayer comentaba en la exposición del pliego de condiciones, quizá estos temas de urbanismo y urbanización y proyectos, pliegos, especificación en proyectos y demás, quizá aquí necesitamos, para algunos sistemas como es la pavimentación asfáltica, necesitamos, los que habitualmente trabajamos en edificación, un cierto apoyo. Está previsto que se presente oficialmente en Madrid, próximamente hay un congreso el 23 de mayo, pero antes pues os enseño en unas diapositivas con qué podéis trabajar utilizando esta guía. En general, todas estas guías, el interés sobre ellas recae, en cierto modo, la independencia que guardan respecto a patentes de fabricantes, no están hechas al objeto de facilitar el consumo o el empleo de ciertos productos, sino que contempla todos los disponibles en el mercado que son adecuados para ciertos usos, y entonces participan en su revisión pues diferentes agentes, desde los fabricantes en asociaciones, las empresas constructoras que nos facilitan información sobre los diferentes métodos de colocación de los sistemas y cuáles son más adecuados o no, los colegios profesionales, pues como sabéis, para la parte de prescripción como la parte de control de calidad de la ejecución, la propia Administración es la que está promoviendo
de desarrollo de los documentos, como os decía antes, con su reconocimiento y elaboración, por ejemplo, todas las que aquí muestro las ha desarrollado el Instituto Valenciano de la Edificación, con el apoyo de la Consellería, con competencias en calidad en edificación, y también han participado, como señalo aquí, pues centros de investigación y universidades aportando su conocimiento sobre los documentos. Esta imagen simplemente es para remarcar lo que os he dicho al principio, no son documentos aislados. Por ejemplo, algunas de las soluciones que encontramos en una guía de estas de calidad, previamente las podemos haber consultado en una base de precios, se dan más indicaciones también en un pliego de condiciones para hacer las mediciones de proyecto también, en los catálogos de elementos constructivos, van relacionadas con esas otras guías que os decía también de calidad de sistemas, y como es un proceso secuencial, pues la guía dijéramos que está en esa fase intermedia antes de llegar a documentos propios de obra, como son las cartillas o fichas de puesta en obra de las soluciones constructivas. Estas ya van dirigidas exclusivamente a la fase de la construcción en obra. Por resaltar un poco sus características generales, que tienen todas ellas en común, si se han desarrollado estos documentos es por los siguientes motivos. Cada vez ha habido un mayor desarrollo normativo, con lo cual aparecían exigencias sobre ciertos tipos de revestimientos, como por ejemplo la resbaladicidad, que en un momento no estaba regulada, pero a partir de la aplicación del código técnico pues empieza a estar regulada. Estos documentos incluso son previos, ya se hablaba de resbaladicidad antes de que fuera exigencia reglamentaria. Los avances tecnológicos que antes os avanzaba, pues es que no tiene nada que ver la colocación de azulejos convencionales con los sistemas cerámicos que actualmente se están desarrollando, con los formatos de producto, con los adhesivos específicos para colocación, con los soportes posibles en los que son posibles colocar en diferentes soportes de rehabilitación. Se ha ampliado mucho el campo de aplicación. Cambios en gestión de la construcción, claro, es un tema, por ejemplo, de responsabilidades. ¿Quién toma las decisiones de selección? ¿Quién decide que está bien puesta o no ese tipo de baldosa para según qué usos? Todo esto ha ido evolucionando. Por otro lado, estaban presionando los usuarios, cada vez requieren mayor calidad de los productos, entonces lo que no quieren es tener problemas por resbaladicidad, no quieren piezas caídas o piezas estropeadas, entonces se requieren este tipo de documentos que pueden apoyar que haya una transición lógica entre lo que es la tradición constructiva y estos sistemas más innovadores. Finalmente, con todos estos documentos lo que se dispone es de una referencia de esos sistemas constructivos en todo el sector, en cuanto a que proponen un uso adecuado de los sistemas y productos y no tendríamos errores, con lo cual tendremos una mayor eficiencia a la hora de seleccionar las soluciones, podemos optimizar y ser más eficientes cada vez que seleccionamos un sistema constructivo, y finalmente lo que obtenemos lógicamente es evitar esas patologías que se tienen detectadas, tanto carencias en fase de proyecto de falta de especificación o malas especificaciones, errores propios de proyecto, como esas patologías propias de obra por no haber colocado los productos con el sistema de colocación adecuado, evitando todo este tipo de errores por omisión, incompatibilidades y demás.